Hola, soy Mr. Lowry y la lección de hoy es 3.8c. Analizaremos los elementos del argumento de un cuento por identificar la secuencia de los eventos. Esta es una ficción histórica porque es algo que realmente pasó en la vida. Entonces el ambiente es el lugar y el tiempo reales en los que transcurre la historia. El ambiente puede influir el argumento. Los personajes sobre los que trata la historia, los personajes de ficción a veces interactúan con personas históricas reales. Recuérdense que el argumento es la serie de cosas que suceden. Los sucesos invitados pueden tener lugar en sitios reales y tiene un tema o un mensaje. Para las palabras del vocabulario tenemos la palabra inmenso, cual significa muy grande o gigante, porque el Titanic fue un barco o nave muy grande. Aquí hay un diagrama para mostrar aquí es el Titanic o su silueta o sombra es azul y está mostrando qué tan grande o más grande que un bus y un avión es. Y después lo que se ven aquí en esta silueta de gris es uno de los barcos grandotes que tenemos hoy en día. Entonces para mostrar que hoy en día sí hay barcos muchos más grandes, pero en su tiempo, en ese momento, aquel momento del cuento, en el ambiente, el Titanic fue el nave o barco más grande que lo habían hecho. Dice, el Titanic era la cosa más grande que Grace había visto en su vida. Ella y su tía Nora estaban en el puerto, de pie, mirando hacia arriba. Bueno, aquí es donde debemos decir adiós, dijo la tía Nora. Estaban al pie de unas escaleras de alguien había apoyado contra un costado del barco. Mucha gente subía las escaleras hasta una puerta abierta a medio camino. Grace podía ver las lágrimas en los ojos de la tía Nora. Esto era dura para ellas. La tía Nora era la hermana mayor de la mamá de Grace y había adoptado a Grace a los 5 años cuando los padres de Grace murieron. Era como una madre para Grace y eran muy unidas. Entonces, ¿quién es el personaje principal? ¿Y qué les pasó con sus padres? La tía Nora estaba muy preocupada por el futuro de Grace. Por eso había decidido que Grace debería irse a vivir en la ciudad de Nueva York con el tío Patrick. Las cosas van mucho mejor en los Estados Unidos que aquí en la vieja Irlanda, dijo la tía Nora. Con certeza hay mucho más trabajo. A una joven inteligente como tú le irá muy bien allí. Grace protestó, por supuesto. La idea de ser enviada a un país distinto, muy lejos de la tía Nora, era aterradora. Pero la tía Nora no cambió de opinión. Le escribió al tío Patrick y él respondió diciendo que era una idea genial. De todo que aquí estaban, una semana más tarde, en un sitio llamado Queenstown. Habían llegado en tren desde Dublín para que Grace pudiera abordar el barco que se la llevaría para siempre. Explica por qué Grace estaba viajando en el Titanic. ¿A dónde se va? Ahora los ojos de Grace también se llenaban de lágrimas y abrazó fuerte a la tía Nora. Adiós, tía, susurró. No me olvidaré de ti, lo prometo. Tonterías, dijo la tía Nora con una sonrisa triste. Dejarás de pensar en mí apenas subes al barco, y eso está muy bien. Es asombroso realmente.
No me importa cuál fantástico sea, dijo Grace. Yo estaré pensando en ti. Explica por qué Grace está llorando en la página 24. ¿Cómo crees que se siente ella? Pero Grace debía admitir que estaba un poco entusiasmada por subir al barco. El Titanic había sido construido en Belfast, en el norte de Irlanda, y este era su primer viaje. El mundo entero parecía estar hablando de su tamaño y velocidad, y de cómo nunca se hundiría, pasará lo que pasará. Ay, Grace, eres una niña dulce, dijo la tía Nora, besándola. A veces hasta eres demasiado buena. Por favor, cuídate mucho. Se despidieron finalmente, y Grace subió las escaleras con los demás. Al llegar arriba, giró y saludó con la mano a la tía Nora debajo, en la multitud. Luego abordó el barco inmenso. Usa pistas del contexto para explicar lo que significa la palabra abordar en la página 25. Capítulo 2. Un hombre de uniforme revisó el boleto de Grace y le indicó cómo llegar a su camarote. Había pasillos largos que parecían todos iguales, muchas escaleras y gente por todos lados. El barco había comenzado su viaje en Southampton, Inglaterra, y luego había recogido más pasajeros en Francia, antes de llegar a Queenstown, la última parada antes de Nueva York. La tía Nora solo había podido pagar un pasaje de tercera clase para Grace. Por eso su camarote, la habitación F-57, estaba al fondo del barco, donde todo estaba apretado y no había aire fresco. A Grace le llevó mucho tiempo encontrarlo, pero finalmente abrió la puerta de su camarote. Usa los detalles del texto para explicar dónde está el camarote de Grace. Un hombre de uniforme es la misma página, lo siento, pero estoy pidiendo esta vez como secuencia. Se tiene que llenar el cuadrado vacío aquí con la información correcta, usando los detalles, en el párrafo 16. El camarote tenía 6 catres, 5 de los cuales ya estaban ocupados por una familia. Parecía gente amable, pero hablaban un idioma diferente, así que Grace no podía comunicarse con ellos. Bajo el catre de Grace había lugar para su maleta. No había mucho dentro, algo de ropa, un trozo de papel con la dirección del tío Patrick y una fotografía de la tía Nora. Después de instalarse, Grace se dio cuenta de que tenía hambre y salió en busca del comedor de la tercera clase. El barco era aún más sorprendente de lo que había imaginado. Había tanto para ver, tantas cubiertas y camarotes y habitaciones, que pronto se perdió en el laberinto enorme de pasillos y escaleras. Usa las pistas del contexto para explicar lo que significa la palabra catres en la página 27. Y también explica la razón por qué Grace se pierde cuando se va para buscar algo para comer. Las cubiertas de la segunda clase parecían definitivamente mejores que la tercera. Grace vio un camarote con la puerta abierta y espió el interior al pasar. Era más grande que el suyo y solo habían 2 camas dentro. Parecían mucho más cómodas que el catre angosto de metal donde dormiría ella. Grace siguió caminando por las cubiertas con curiosidad de ver
Pero cuando estaba para cruzar una puerta, un hombre de uniforme la frenó. Le pidió ver su boleto y le dijo que ella no tenía permitido entrar al área de primera clase. Grace estaba desilusionada. En su pueblo todos habían estado hablando del lujo de las cubiertas de primera clase. Había salido en todos los periódicos y ahora no podía verlas. Pero mientras se alejaba por el pasillo, descubrió una ventana que le permitiría espiar el comedor de la primera clase. Esta vez dice usa las pistas del contexto para decir lo que significa la palabra cubiertas, cómo se la usa en el texto. Cubiertas en todos los párrafos. Porque cubierta es algo que se usa para cubrir algo o taparla, pero en este contexto es algo diferente. También dice, explica por qué Grace está desilusionada en el párrafo 22. ¡Qué espectáculo era! Las personas ahí estaban vestidas con ropa elegante y las mesas estaban cubiertas de manteles blancos impecables. Los cuchillos y tenedores de plata y las copas de cristal brillaban como salidas de un cuento de hadas. Dos niños estaban de pie junto a Grace y también miraban por la ventana con Angelo. Los reconoció a la cubierta de tercera clase. Finalmente uno de ellos se escabulló por la puerta, tomó un carro todo el pastel que pudo y escapó corriendo. Alguien de una mesa gritó ¡Alto, ladrón! Y varios camareros corrieron mientras le gritaban a los niños, pero ya habían desaparecido. Usa las pistas de contexto para explicar lo que significa la palabra carro en el párrafo 24. Aquí otra vez. Finalmente uno de ellos se escabulló por la puerta, tomó un carro todo el pastel que pudo. Nunca los atraparemos, dijo uno de los camareros. Ni siquiera pude verles las caras. Algunos pasajeros habían salido del comedor, una joven de la edad de Grace y, detrás de ella, un hombre y una mujer. La joven apuntó a Grace con un dedo acusador. Ella conoce a los ladrones, dijo con acento estadounidense. Estaban juntos. Grace se quedó clavada en su lugar, sus mejillas ardían. Un camarero agarró el brazo de Grace. Ella intentó liberarse, pero su mano era demasiado fuerte. Más vale que nos digas dónde encontrar a tus amigos, le dijo con el ceño fruncido. No tengo ni idea de dónde están, dijo Grace, y no son mis amigos. Está mintiendo, dijo la joven. Tú estabas de pie ahí, con ellos. Entonces usa los detalles del texto para explicar lo que está pasando en la ilustración en la página 30. ¿Qué dice la niña? ¿Por qué está apuntando con su dedo a Grace? ¿Y quién es ese hombre? ¿Por qué parece enojado? Es la misma página, en esta vez también van a llenar este cuadrado aquí con la información correcta usando los detalles de esas últimas páginas. Estas son las preguntas que están en su Google Form. Está bajo lectura de siempre. Ahí está el formulario de Google. Esa es una foto otra vez donde tiene que explicar qué información se va en este cuadrado vacío y es la misma con esta pregunta. Gracias por escuchar mi video. Nos vemos pronto. Bye.